Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Y hoy, prepárense porque les traigo un bombazo que estoy segura que va a encender las redes y va a hacer temblar el mundo del espectáculo turco. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Así es. Esos dos nombres que juntos levantan pasiones, que han protagonizado una de las novelas más queridas y recordadas por todos nosotros, Erkencikus, y que siempre han estado en el ojo del huracán por rumores de romance. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en la noticia que ha explotado hace apenas unas horas y que tiene a todos preguntándose, ¿será verdad? ¿Es un sueño? ¿O estamos viviendo en una realidad paralela donde los sueños se hacen realidad? Porque, sinceramente, la noticia es impactante. Y antes de que sigamos y les revele todos los detalles jugosos, no se olviden de darle un vistazo al botoncito rojo de abajo y suscribirse al canal. Activando la campanita, por supuesto, para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, noticias exclusivas y mucho amor por las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. El 4 de abril de 2025, mis queridos amigos, amanecimos con una noticia que sinceramente pensé que nunca iba a leer. Después de años de especulaciones, de rumores, de desmentidos, de indirectas. Finalmente parece que la verdad ha salido a la luz. Y es que según fuentes muy cercanas a la pareja, y cuando digo muy cercanas me refiero a que casi viven en la misma casa. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Están juntos. Sé lo que están pensando. Pero si ya lo sabíamos, dirán algunos. Eso es un rumor viejo, exclamarán otros. Y sí, lo sé. Hemos escuchado esto antes. Pero esta vez es diferente. Esta vez, la información viene de una fuente extremadamente confiable que incluso ha compartido detalles muy íntimos sobre la relación. Detalles que, de ser falsos, serían fácilmente dementibles. Y hasta el momento silencio absoluto. Ni Can, ni Mehmet, ni sus representantes han negado la información. Lo que en el mundo del espectáculo muchas veces equivale a una confirmación tácita. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Recordemos un poco la historia de Can y Mehmet. Su química en Erkencikus era innegable. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la conexión que transmitían a través de la pantalla. Era magia pura. Y por supuesto, esto alimentó los rumores de que su romance traspasaba la ficción. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación amorosa, asegurando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Después de Erkencikus, sus caminos se separaron. Can se fue a Italia a probar suerte con nuevos proyectos, mientras que Mehmet siguió cosechando éxitos en Turquía. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, incluso se comprometieron y estuvieron a punto de casarse con otras personas. Pero, el destino tenía otros planes. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según nuestra fuente, Can y Mehmet nunca perdieron el contacto. A pesar de la distancia y de sus respectivas relaciones, siempre se mantuvieron en comunicación, apoyándose mutuamente en sus proyectos y compartiendo momentos importantes de sus vidas. Parece ser que esa amistad con el tiempo se fue transformando en algo más. La fuente de hecho describe una comunicación constante, no solo a través de mensajes esporádicos, sino con llamadas regulares, algunas que se extendían por horas, donde discutían desde sus proyectos laborales hasta sus inquietudes personales. Se apoyaban mutuamente en cada audición, en cada estreno, en cada momento de estrés. Esa amistad, que nació en el set, se convirtió en un pilar fundamental en sus vidas. Pero, ¿qué fue lo que detonó esta reconciliación amorosa? Aquí viene la parte jugosa, mis amores. Resulta que hace unos meses, Can y Mehmet coincidieron en una fiesta de un amigo en común. Dicen que fue una noche mágica, llena de risas, miradas cómplices y mucha química. Al parecer, esa noche ambos se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era mucho más fuerte de lo que jamás habían admitido. Nuestra fuente, que estuvo presente en la fiesta, relata que la energía entre ellos era palpable. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Se reían como si estuvieran retomando una conversación que nunca terminó. Se miraban con una intensidad que dejaba claro que había algo más que amistad, comenta la fuente.
Incluso algunos de los presentes notaron que en un momento de la noche, se alejaron del bullicio de la fiesta y tuvieron una conversación privada que duró casi una hora. ¿De qué hablaron? Eso sigue siendo un misterio, pero la fuente asegura que después de esa conversación, ambos tenían una mirada diferente, una mezcla de sorpresa, alegría y, quizás un poco de nerviosismo. A partir de ahí comenzaron a verse en secreto. Se escapaban a cenar, daban paseos románticos por la playa, se quedaban horas hablando por teléfono. Como dos adolescentes enamorados. Y todo esto, por supuesto, manteniendo un perfil bajo para evitar la atención de los medios. Las cenas eran en restaurantes discretos, alejados del centro de la ciudad, donde podían disfrutar de la compañía del otro sin ser acosados por los paparazzi. Los paseos por la playa eran al amanecer, cuando la arena estaba desierta y el sol comenzaba a iluminar el cielo. Y las llamadas telefónicas, que a veces duraban hasta altas horas de la noche, eran su refugio, su espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Pero como dice el dicho, no hay secreto que dure 100 años. Y la verdad, tarde o temprano, tenía que salir a la luz. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Confirmarán su relación públicamente? ¿Seguirán manteniendo el secreto? ¿Se casarán y vivirán felices para siempre? Los fans ya han empezado a especular sobre las posibles razones del silencio de la pareja. Algunos creen que están esperando el momento oportuno para anunciar su relación, quizás durante un evento importante o en una entrevista exclusiva. Otros piensan que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, al menos por un tiempo, para proteger su relación de las presiones y el escrutinio público. Y también hay quienes sugieren que están negociando un acuerdo con alguna revista o programa de televisión para anunciar su relación a cambio de una importante suma de dinero. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Khan y de Met no ha hecho más que alimentar la expectación y la curiosidad de sus seguidores. Sinceramente no tengo la respuesta a esas preguntas. Pero lo que sí sé es que estoy muy emocionada por ellos. Creo que Khan y Demet se merecen ser felices y si han encontrado el amor el uno en el otro, no hay nada que me haga más feliz. Además, considerando las presiones que ambos han enfrentado en el pasado con relaciones que han terminado abruptamente, quizás la cautela es comprensible. Khan ha sido muy vocal sobre su deseo de encontrar un amor duradero, y Demet, después de su compromiso fallido, seguramente busca una relación sólida y estable. Además, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con que Sanem y Khan, los personajes de Erkenci-Kush, hagan su amor realidad en la vida real? Es el final perfecto para una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y muchos fans siempre han creído que había algo más que simple amistad entre los dos actores. La noticia de su posible relación ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja. Los fans han empezado a crear montajes de fotos y vídeos de Khan y Demet juntos, recordando los momentos más románticos de Erkenci-Kush y expresando su deseo de verlos felices juntos en la vida real. Incluso se ha creado un hashtag, #KhanDemetReal, que se ha convertido en trending topic en varios países. Ahora, hablando un poco más allá de la noticia, creo que esto también nos enseña una lección importante: el amor verdadero siempre encuentra el camino. A veces las cosas no salen como las planeamos. A veces nos equivocamos y tomamos decisiones que nos alejan de las personas que amamos. Pero si el amor es verdadero, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. La vida da muchas vueltas, y a veces el destino nos sorprende con reencuentros inesperados. Es importante mantener la esperanza y creer en el poder del amor, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Y eso es lo que parece que ha pasado con Khan y Demet. Después de años de idas y venidas, de errores y aciertos, finalmente han encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y eso, mis queridos amigos, es algo digno de celebrar. Su historia nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la distancia no es un impedimento y que el tiempo puede fortalecer los sentimientos. Así que brindemos por Khan y Demet. Brindemos por su amor, por su felicidad y por la esperanza de que su historia tenga un final feliz. Y brindemos también por todos nosotros, los que seguimos creyendo en el amor verdadero. Levantemos nuestras copas y celebremos esta noticia que nos llena de alegría y esperanza. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de emoción y chismecito turco.
Espero que les haya gustado tanto como a mí. En resumen, la noticia del día es que al parecer, Can Yaman y Demet Özdemir están juntos, y la fuente que lo revela es bastante confiable. Después de años de rumores, parece que finalmente se ha hecho realidad el sueño de muchos fans. La confirmación oficial aún no ha llegado, pero el silencio de la pareja solo ha servido para aumentar la expectación. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Significa muchísimo para mí que estén aquí, compartiendo estos momentos conmigo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Can y Demet hacen linda pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si también sienten la misma emoción que yo, si comparten mis esperanzas y si también creen en el poder del amor verdadero. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un super like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Próximamente tendremos más análisis de series turcas, entrevistas exclusivas con actores y actrices, y por supuesto, más chismecitos jugosos para mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.